En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Muy buenas tardes, oyentes de COPE Rioja. Saludos de Santiago Ruiz. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en La Rioja. A los bandos de sonido, nuestro amigo y compañero Chema Jora. Último viernes de mayo, mes dedicado a María, y ya estamos preparando desde la diócesis una oración mariana. La Conferencia Episcopal Española, a requerimiento de Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo de los Obispos, nos ha solicitado que se disponga la celebración de una oración mariana en preparación de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, a realizar el 31 de mayo próximo, coincidiendo con la memoria litúrgica de la visitación de la Bienaventurada Virgen María. Se trata de una oración por el camino sinodal para hacer consciente a todo el pueblo de Dios de la importancia del proceso en curso, que deberá ponerse bajo la protección de la Virgen María. Una oración en la que participan las diversas vocaciones eclesiales, laical, sacerdotal y la vida consagrada. Nuestro obispo don Santos presidirá la celebración en el Santuario del Carmen de Calahorra el próximo día 31 de mayo a las 7 de la tarde. Queremos que animéis a vuestras comunidades a la participación en esta celebración y en la oración personal y comunitaria, que es el mejor camino para la más íntima y auténtica comunión sinodal. Y seguimos con más oraciones. Mañana, 27 de mayo, sábado, se va a celebrar en Logroño el tradicional Rosario de la Aurora, que cuenta con una larga tradición en nuestra ciudad y en otros muchos lugares donde persiste la costumbre de salir a la calle de madrugada para rezar el rosario. A las 6:30 de la mañana se iniciará este rezo en el Paseo del Espolón y la procesión que recorre una parte del casco antiguo de Logroño para terminar en la iglesia de Santiago el Real, donde se celebra la Santa Misa presidida por nuestro obispo don Santos. Y la semana pasada estuvimos presentes en las jornadas de sostenimiento económico de la Conferencia Episcopal Española. En estas jornadas se habló de comenzar una formación de corresponsabilidad parroquial y de otras muchas cosas muy interesantes referentes a la economía. Estuvimos hablando, entre otros, con Diego Zalbidea, profesor de la Universidad de Navarra, que nos explicaba la inversión más rentable, la lógica del don. ¿Qué es lo que realmente queremos lograr cuando hablamos del sostenimiento de la Iglesia? Reducirlo a fomentar que los fieles colaboremos con sus necesidades económicas constituye un error lógico y comprensible. Sin embargo, lo que realmente busca la Iglesia es facilitarnos que reconozcamos y agradezcamos los dones abundantísimos que hemos recibido. Fruto de ese agradecimiento surgirá el deseo de poner nuestra vida entera al servicio de la misión de la Iglesia. Por eso es importante que la Iglesia sea experta en acoger y valorar todos los dones de cualidades, tiempo y oración que podemos hacer los fieles. La Iglesia sueña con que cada uno de los fieles nos sintamos protagonistas de la misión. Benedicto XVI nos animaba a implantar gradualmente la corresponsabilidad de todos los miembros del pueblo de Dios. Sin embargo, reconocía que esto exige un cambio de mentalidad, en particular por lo que respecta a los laicos, pasando de considerar los colaboradores del clero a reconocerlos realmente como corresponsables del ser y actuar de la Iglesia, favoreciendo la consolidación de un laicado maduro y comprometido. Entonces, ¿cómo es un cristiano corresponsable? Es agradecido y su compromiso y su fe inundan toda su vida ordinaria. Vive en Jesucristo su trabajo, su descanso, sus relaciones familiares, de amistad, sus deberes cívicos, en definitiva todo. Para alcanzar ese grado altísimo de entrega y generosidad no cuenta ni única ni principalmente con sus fuerzas. Como la generosidad brota del agradecimiento, la Eucaristía es el centro de su día y la fuente de su vida. Cuando había llegado su hora, Jesús decidió voluntariamente entregarse y lo hizo dando gracias y bendiciendo a Dios. Hagamos caso al Papa Francisco, que nos dice: no partamos de nuestras capacidades, sino de su gracia, porque Él es Jesús, el Salvador. ¿Cómo puede la Iglesia hacer que crezca la corresponsabilidad? Sembrando gratuidad y generando, por lo tanto, agradecimiento. No le corresponde exigir, porque tampoco Dios lo hace. El clima en el que crecen los dones es la libertad, la gratuidad de la salvación ofrecida por Cristo. Los dones que necesita la Iglesia no son propiamente para ella, no son fines, sino medios para la misión que le ha sido confiada. Ella sabe que es solo administradora. Se podría decir que aunque la Iglesia tuviera necesidades en un momento determinado que hubieran decrecido, sería imprescindible que fomentara la corresponsabilidad, porque los fieles siempre tenemos necesidad de agradecer. Cuando trabajamos para el sostenimiento de la Iglesia es bueno que volvamos a caer en la cuenta de algo muy conocido y básico. Dios no necesita nuestra vida y nuestros recursos para hacer la Iglesia.
Somos nosotros los que ganamos cuando somos corresponsables. Cuando Dios nos pide algo, en realidad nos está haciendo un regalo. Nos permite participar y disfrutar de su misión. ¿Qué errores comprensibles podrían cometer las oficinas de sostenimiento y corresponsabilidad? Exigir o imponer la corresponsabilidad. Es mucho mejor hacerla atractiva que implantarla rápidamente y a la fuerza. Su fecundidad está garantizada en el largo plazo. Invitar al agradecimiento solo cuando vamos a solicitar la ayuda de los fieles. Sin querer, convertiríamos la corresponsabilidad en algo instrumental. Otro error es pedir solo dinero. Es mucho más eficaz, también desde el punto de vista económico, acoger y potenciar los dones de tiempo, cualidades y oración. También podríamos pedir su colaboración solo para actividades oficiales de la Iglesia, y eso sería un error, porque son fieles 24/7, y allá donde están pueden ser corresponsables. Y por último, se me ocurre que no apreciar los dones de todos los fieles, sino solo aquellos que necesitamos. Todo es necesario, todo es bienvenido, suele decir don Joseba, el obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia. Evitar estos obstáculos supone considerar a cada uno de los fieles una imprescindible piedra viva para construir la Iglesia. ¿Es posible que los fieles vivan la corresponsabilidad en este momento de nuestra historia? Dice la Conferencia Episcopal en su instrucción sobre la ayuda económica a la Iglesia de 1988, que sabemos por la fe que en última instancia quien sostiene a la Iglesia es Dios mismo, por medio de Jesucristo, que es quien la convoca, la preside y la vivifica por la fuerza interior del Espíritu Santo que mueve los corazones de los hombres. Pero el mismo Dios ha querido que esta acción sobrenatural pase ordinariamente por la mediación de nuestra respuesta libre. La Virgen María, nuestra Madre, es la que primero y mejor ha acogido el don con mayúscula y lo ha devuelto a Dios enriquecido. Unámonos a su acción de gracias perpetua cantada en el Magnificat para ser capaces, en Cristo, de corresponder a tanta bondad como se ha derramado en nuestras vidas. El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto. Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. El anuncio del Evangelio es un mandato del Señor que afecta a todos los cristianos. Todos los bautizados están llamados a difundir la fe que han recibido en la familia, en la catequesis, en la parroquia, en la celebración. La fe se conserva en el corazón, se alimenta en la oración, pero se comparte con la palabra, con el ejemplo, incluso con la propia vida. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos del primer anuncio? Porque ha sido el año, el curso pastoral, dedicado a trabajar ese primer anuncio en las parroquias, movimientos y en nuestra diócesis en general. Para valorar un poco el trabajo realizado, pues nos está acompañando aquí en los estudios de COPE Rioja la delegada de Apostolado Seglar de La Rioja, Bárbara Torres. Buenas tardes, Bárbara. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Bárbara? ¿En qué ha consistido este trabajo en este curso pastoral dedicado a ese primer anuncio? Bueno, pues principalmente ha ido en torno a una reflexión, en torno a unas preguntas para trabajar en clave de discernimiento en las distintas parroquias, movimientos, asociaciones e incluso a nivel individual y de pequeños grupos de fe para reflexionar en torno al primer anuncio. Las preguntas se habían propuesto desde Conferencia Episcopal y lo que pretendían de algún modo eran invitarnos a una reflexión sobre qué se entiende por el primer anuncio, cuáles son las claves que lo definen, cuáles son las dificultades que encontramos a nivel personal y comunitario en el anuncio de Jesucristo, qué luces y esperanzas percibimos en nuestro aquí y ahora para anunciar a Jesucristo, y quizás la pregunta que tiene más miga, por decirlo de algún modo, es qué propuestas hacemos, propuestas entendidas como procesos, proyectos o acciones concretas que se pueden ofrecer a los bautizados y a todas nuestras comunidades para incorporar a nuestra vida la misión comunitaria de anunciar a Jesucristo y su buena noticia al mundo. Es importante, además, ser consciente que esta propuesta de primer anuncio viene como propuesta que escucha a todos y a cada uno de los miembros de la Iglesia que quieren acoger la invitación y hacerse partícipes y aportar desde su ser y quehacer cristiano. Y yo creo que esto es fundamental porque desde hace algún tiempo tenemos que muchos de los procesos y de las propuestas que salen de la Iglesia vienen de un discernimiento y de una reflexión en la que todos somos invitados.
Es verdad que luego no todos queremos participar o algunos se descuelgan, pero sí que es verdad que se nos da para escuchar nuestra voz, para que el Espíritu hable a través nuestro y para que se puedan ir viendo cada vez más esas propuestas. Eso ha sido lo que ha jalonado de algún modo a nivel global, pero también hemos tenido pues distintos encuentros específicos, formativos o orantes en torno al primer anuncio. Y se ha tratado de que, pues de algún modo, en cada realidad eclesial se reflexionase sobre cómo se estaba viviendo ese primer anuncio en esa realidad concreta, porque el primer anuncio no solamente es de los movimientos laicales que son de primer anuncio. El primer anuncio tiene que estar presente en todas las parroquias, en cada cristiano, en cada delegación, en cada secretariado y en cada persona que se ha encontrado con Jesucristo y que quiere compartir ese regalo tan fundamental a las personas. Y de hecho, fíjate que creo que es importante que tomemos conciencia de ello, porque muchas veces ese primer anuncio no lo van a hacer los sacerdotes, sino que lo van a hacer los laicos que se encuentran con sus compañeros de trabajo o que se están tomando unas cañas en el bar y que sale o se propicia un diálogo en el que da pie a poder compartir y a poder dialogar y abrir ese camino de diálogo para ofrecer el mejor tesoro que tenemos. Se supone que es la misión que nos encomendó Jesús a todos como bautizados. Es lo que se supone que debemos hacer constantemente, anunciar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que discernir y hablar de ese primer anuncio? ¿Se nos olvida? Bueno, ciertamente es una realidad. El primer anuncio se nos recuerda que es la identidad propia de la Iglesia y, sin embargo, lo hemos ido dejando a veces dentro de la Iglesia, postergado o relegado con toda una serie de enseñanzas, a veces de ritos o de aspectos que nos han hecho olvidarnos del núcleo fundamental de la fe del cristiano y que, por tanto, la llamada del primer anuncio que se está haciendo desde toda la Iglesia española y que se está poniendo desde, un eco muy fuerte fue desde el Congreso de Laicos de 2019, nos recuerda que hay que volver al núcleo fundamental, es decir, la Iglesia no se anuncia a sí misma, la Iglesia anuncia a Jesucristo. Y volver a la fuente primera, volver a la esencia del mensaje de Jesucristo y poder liberarlo de todas aquellas adhesiones y todos aspectos que son pasajeros y que tergiversan o que no dejan percibir la belleza y la grandeza del mensaje de Jesucristo, pues yo creo que es importante el volver, pues como cuando pasamos una ITV, que es resetear y revisar que todo está en orden y que vamos seguros que estamos anunciando a Jesucristo y que no nos estamos anunciando a nosotros mismos. Y ahondando más en este primer anuncio, tenemos que revisar también nuestra formación en ese primer anuncio y por eso tenemos una propuesta formativa que nos viene desde la Conferencia Episcopal, ¿verdad, Bárbara? Así es, la Conferencia Episcopal desde hace ya 2 años, yo de hecho creo que fue un fruto de la pandemia, y es que como hubo que empezar a hacer algunos encuentros online, lo que hizo fue proponer una formación online en la que ha ido trayendo a personas de cierta relevancia con amplio conocimiento para compartir determinados temas. Y en este caso la propuesta que nos hace es una conferencia online del primer anuncio como reto y oportunidad, de la mano del sacerdote don Juan Ignacio Damas López, vicario general de la Diócesis de Jaén y anterior responsable del área de primer anuncio de la Conferencia Episcopal. Esto es importante, Santi. En la Conferencia Episcopal este área lleva un poco un corto recorrido, pero ha nacido. Por tanto, también habla de que las estructuras se renuevan y dan espacio a aspectos que son fundamentales, como el primer anuncio. Uh-huh. Esta cita formativa la tenemos el sábado 3 de junio, de 10 de la mañana a 12 de la mañana, y en ella pues se nos compartirá ese tema del primer anuncio como reto oportunidad. A esta conferencia están invitados, aparte de delegados y responsables, movimientos, asociaciones, congregaciones, así como laicos de cualquier edad, sacerdotes o religiosos, y esta es la clave, que estén interesados en el primer anuncio. Y creo que ojalá todos estemos interesados en el primer anuncio.
¿Cómo se pueden apuntar? Pues como sabes, estas conferencias, nuestra diócesis tiene en iglesiaenlarioja.org, ya has subido, si no me equivoco, está ya subido en las redes para poder inscribirse a través de un formulario muy sencillo. La inscripción, la conferencia es gratuita, pero necesita inscribirse para que te faciliten el enlace de YouTube que podrán seguir en directo o incluso algunos después offline. Pues ya saben, ese día a formarse en Primer Anuncio, y si quieren inscribirse, en la web de iglesiaenlarioja.org está el enlace del formulario. Últimamente, cuando viene Bárbara Cope, viene a hablarnos de discernimiento, esta vez de Primer Anuncio, pero también ha venido a hablarnos del discernimiento del sínodo. Y es que el sínodo sigue dando sus frutos. Recordamos que empezó hace años, pero termina este año, este 2023, sigue en marcha ese sínodo de los obispos y ha habido mucho que discernir. Hay una etapa continental que ha dado la luz, ¿no? Sí, de hecho, ya sabes que fue en Praga en febrero cuando se produjo la Asamblea Continental Europea. Ya se han completado todas las asambleas continentales y ya ha visto la luz, que está de hecho el documento subido en la página del sínodo, el documento síntesis de esta Asamblea Continental Europea. Es interesante en el documento. A los que somos delegados y a los que participamos nos hicieron un pequeño anticipo de aquellas conclusiones, y si lees el documento, muchas de las prioridades que aparecen en algunos aspectos eran comunes con los ecos que se habían recibido de aquí, de nuestra diócesis. Se planteaba como prioridades pues, el descubrir lo que significa la sinodalidad, este caminar juntos, que a veces lo podemos decir con facilidad de palabra, pero que nos cuesta mucho más vivirlo en el día a día y entender que la misión es una misión compartida y que en esta misión compartida, aunque es verdad que cada uno hacemos distintos servicios y tenemos distintos carismas, pero es fundamental la escucha mutua. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando nos presentaron el documento de Ensancha el espacio de tu tienda, a mí me tocó participar por una serie de circunstancias y recuerdo que después de la presentación del documento tuvimos un momento de compartir por grupos. Y en mi grupo había un arzobispo, un obispo, una religiosa, un matrimonio. Es decir, había una diversidad de vocaciones en la Iglesia. Uh-huh. Y fue interesante el que todos nos escuchásemos desde la misma acogida, ¿vale? Todos estábamos en la misma predisposición y en la misma escucha porque el Espíritu habla a través de todos los cristianos. Remarca entre las prioridades que remarca el documento, brevemente. Remarca la importancia de reconocer la complementariedad de los ministerios, aclarar qué significa el discernimiento porque se necesitan tomar decisiones en la Iglesia. Vuelve a salir la importancia del papel y sobre una mayor implicación de las mujeres dentro de la Iglesia. El tema de la liturgia, el tema de la formación en sinodalidad, el sentido de renovar la misión, entender que hay que superar la fractura que hay entre la fe y la cultura, el cuidar el lenguaje. Pero sobre todo me gustaría, Santi, remarcar que en la nota final de los obispos, que acaba el documento, dicen: nos comprometemos a seguir viviendo y promoviendo el proceso sinodal en las estructuras y en la vida de nuestra diócesis. Queremos comprometernos en ampliar el espacio de nuestras tiendas para que nuestras comunidades eclesiales sean un lugar donde todos se sientan acogidos. Y creo que es fundamental el que se entienda que el sínodo no es un evento, sino que es un proceso que ha venido para quedarse y que tenemos que crecer en sinodalidad. Pues ahí queda dicho, hay que crecer en sinodalidad, hay que trabajar ese discernimiento para que vean que vale la pena ir a las parroquias y trabajar en los grupos, que sus ideas están recogidas. Dejamos aparcado el discernimiento, el sínodo, el primer anuncio, y pedimos a Bárbara que siga con nosotros porque ahora toca hablar de Pentecostés muy brevemente. Es la hora de los laicos. Lo dice a menudo el Papa Francisco y este domingo lo recordamos. Vivimos en una sociedad individualista, marcada a golpe de clic, de likes, de una soledad no deseada. Una sociedad que se coloca cada día más de espaldas a Dios. Por eso, nos toca responder como Iglesia a un cambio de época. Lo tenemos que hacer juntos,
porque todos compartimos la misma meta, el anuncio del Evangelio. Por eso los obispos españoles nos impulsan a ser testigos, a tocar el corazón del anciano que está solo o de aquel que pasa hambre, de acoger al inmigrante que acecha nuestras costas o ayudar al que quiere salir del mundo de la droga. Situémonos como iglesia en diálogo con el mundo. Ellos nos esperan. Pues ahí lo han oído. El próximo domingo, 28 de mayo, celebramos la solemnidad de Pentecostés y el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, bajo el lema Juntos anunciamos lo que vivimos. ¿Qué significa este lema, Bárbara? Bueno, pues mira, el lema, como puedes intuir, está muy en la línea de lo que ha sido nuestra prioridad o una de nuestras prioridades en la diócesis y en la Iglesia española, y es el primer anuncio. De hecho, en la propuesta y reflexión que nos hacen los obispos hay todo una reflexión que se podría hacer como reflexión orante para ver en qué estado estamos de primer anuncio cada uno de nosotros. Y es que Pentecostés es ese primer anuncio dejándonos impulsar y renovar por el Espíritu. Uh-huh. Mañana tenemos la tradicional celebración de la Vigilia de Pentecostés. Será en la parroquia del Buen Pastor. ¿Cómo podemos participar? Pues mira, estamos convocados a las 8:30 de la tarde. La vigilia es vigilia de oración. Será después de la Eucaristía vespertina de la parroquia, que es a las 7:30, con lo cual, pues para que la gente sepa que no es una Eucaristía, es una vigilia de oración a las 8:30 de la tarde. Y es muy sencillo, solamente hay que hacerse presente y abrirse a la acción del Espíritu para que Él obre en nosotros como comunidad orante de La Rioja. Pero que se haga presente todo el mundo, hasta movimientos también, ¿verdad? Sí, por supuesto. No te he hecho la pregunta, ¿cómo están los movimientos en la Iglesia? Bueno, tenemos ahí momentos de alguna dificultad en algunos de ellos. Hay algunos que están un poco más envejecidos, otros que están haciendo un trabajo de reflexión y de renovación y también de identificación de por dónde el Espíritu les llama para seguir impulsando su misión. Y luego también van surgiendo nuevas iniciativas que, sin llegar a ser movimientos, pero que ponen en marcha las inquietudes eclesiales. Y de hecho, por ejemplo, tienes los retiros de Emaús que responden a la necesidad del primer anuncio, o 440, esa iniciativa que está dentro de la Acción Católica General y que es también en torno al tema de cómo llevar el primer anuncio a todas las personas. Pues nos vemos el sábado mañana en Buen Pastor, en la vigilia a las 8:30 de la tarde que preside Don Santos, ¿verdad? Así es. Todos juntos para renovar nuestra vocación bautismal, para desplegar los dones que el Espíritu Santo nos regala, para tomar conciencia de la centralidad del anuncio, para expresar el inmenso amor que Dios nos tiene a toda la humanidad. Bárbara, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces al frente de la delegación y que sigas siendo voz y eco de todos los movimientos diocesanos. Pues muchísimas gracias y aquí estamos para servir. Bárbara, me imagino que tú ya lo conoces, pero no sé si has llevado a tus alumnos al monasterio de Cañas. Pues no he tenido la oportunidad este año. Pues ya sabes que abre todos los días, ¿eh? Pues si no les puedo llevar a ellos, porque ya sabes que estamos ya muy cerca de los exámenes y de finalizar el curso, pero sí que me escaparé porque la última vez que estuvimos, además que fue con Pastoral Juvenil, fue una gozada y creo que es un regalo que hay que aprovechar en la diócesis. Hay que aprovechar ahora que vienen días de fiesta. Nos vamos a despedir ya. El Espejo de la Iglesia vuelve el próximo viernes, este domingo de Pentecostés. También estaremos aquí con vosotros a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia. Os dejamos con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope. Vuelve una de las joyas de La Rioja. El monasterio de Cañas ya está abierto para ser contemplado por todos los riojanos. Maravillosas piezas románicas como la Virgen de Ayuela o góticas como el sepulcro de la Beata Urraca. Abierto de martes a domingo de 10:30 a 1:30 y de 4 a 6:30 de la tarde. Disfruta de la Abadía de la Luz de La Rioja. Entrada 5 euros. Vuelve el monasterio de Cañas. Ven a verlo. Salve, estrella de los mares iris de eterna aventura. Salve, oh fénix de hermosura, madre del divino amor, de tu pueblo
pesares, tu clemencia